Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren y estén escuchando este programa. Este programa son historias, amigos. Estamos tratando de decir y de darles historias verídicas sobre poetas, sobre pintores, escultores, etcétera. En esta ocasión nos toca hablar de una escultora e ilustradora que empezó como pintora, pero pues se destacó por ser escultora. Se llama Marga Hill Rosset. Entonces comienza hace muchos años después de su muerte, porque bueno, ya dijimos esa palabra que no queremos decir, pero así es. Y vamos a empezar con ella. Bueno, amigos, hay historias que empiezan a contarse desde el final, incluso a riesgo de desenfocarlas. La de Marga Hill Rosset, escultora e ilustradora, comienza muchos años después de que se quita la vida. La publicación de sus escritos más íntimos desveló su amor hacia el poeta Juan Ramón Jiménez, una pasión oculta incluso para él. La llevó a quitarse la vida con tan solo 24 años. Cumplidos los 85 de su fallecimiento, diversos actos celebrados en su memoria recuperan a Marga, escultora, dibujante, pionera, precursora. Su obra parece adentrarse en lo invisible y se hace grande, sobrepasando su tragedia vital. Mayo de 1930. En Madrid se celebra la Exposición Nacional de Bellas Artes. El Retiro alberga la obra de muchos artistas contemporáneos. Son tiempos convulsos en la política española. Unos meses antes, en enero, finaliza la dictadura de Primo de Rivera y Alfonso XIII nombra a Dámaso Berenguer presidente del gobierno. Se inicia la llamada por los periodistas de la época dictablanda, que culminó tras muchos avatares con la proclamación de la Segunda República en 1931. A la exposición acudirían artistas e intelectuales que vivían en un Madrid vanguardista, en el que coincidieron Ortega, Unamuno y los jóvenes del llamado Grupo del 27. Marga Hill Rosset, escultora e ilustradora madrileña, tiene entonces solo 21 años y ya expone en una de sus obras. La titula Adán y Eva y la crítica queda impactada ante una escultura sin precedentes. En junio, la entrevista para la revista Crónica Rosa Arciniega de Granda: yo siempre intento operar sobre mis esculturas de dentro a fuera, afirma la artista. Trato de esculpir más las ideas que las personas. Mis trabajos, en cuanto a la forma, podrán no ser muy clásicos, pero por lo menos llevan el esfuerzo de querer manifestar su interior. Y continúa describiendo lo que quiso expresar en la obra. En sus caras he reflejado el dolor del paraíso perdido, dolor de sentirse solos en medio del planeta, dolor por todos los dolores que habrán de arrastrar sus hijos a través de los siglos. Además de esta carta, Marga dejó otras dos, una para su hermana Consuelo, escritora y editora, 3 años mayor que ella, y otra para Zenobia Camprubi, la esposa de Juan Ramón Jiménez. La de esta última estuvo oculta durante 65 años. Los mismos que tardaron en salir a la luz las páginas de un diario que escribió durante los últimos meses de su vida y que dejó en la casa de Juan Ramón Jiménez, la mañana en la que se quitó la vida. Los motivos se mantuvieron ocultos hasta que en 1997 el diario ABC publicó parte del cuaderno en el que Marga escribió de manera desgarradora la causa que la llevó al suicidio: su amor hacia el poeta Juan Ramón Jiménez. En ninguno de los periódicos de aquel verano del 32 se hablaba de que esa señorita era escultora, ilustradora, una de las más brillantes del momento según los críticos de la época. En 2017 se cumplieron 85 años de su muerte. Recuperar su obra, colocar la Marga Hill Rosset en el lugar de la historia del arte que le corresponde,
Más allá de su relación con el poeta, es uno de los empeños de familiares y estudiosos, pero no fue una tarea sencilla. La historia de Marga, por su final a destiempo inesperado, marcó su memoria. Al silencio de un final trágico y doloroso se sumaron otros silencios, lo de la causa de su muerte voluntaria, lo de los años oscuros de la guerra y la dictadura, el impuesto de forma sutil por tratarse de una mujer. La historia de Marga Hill quedó aplastada bajo el dolor y las incógnitas. Marga Clark, fotógrafa y poeta, y su sobrina lo reconoce. Su trágico final fue tan doloroso para toda la familia que no solo provocó la muerte prematura algunos años más tarde de sus padres. Mis abuelos paternos, mi abuelo murió 2 años más tarde que su hija y mi abuela poco después, sino que condicionó la actitud de sus 2 hermanos. Consuelo y Julián, mi padre, que la mantuvieron oculta en el olvido, tal vez con la buena intención de protegerla de murmuraciones y de falsos moralismos tan propios del ambiente social en el que se movía su familia. Marga Clark escribió en su libro Amarga Luz, como fue su particular proceso de descubrimiento. Su tía Marga era una ausencia muy presente que marcó entre el misterio y la admiración la infancia y la adolescencia de su sobrina. Se impuso un largo silencio por parte de la familia de Marga y por parte de la familia de Juan Ramón, mientras sus dibujos y esculturas seguían protegidos en las casas de sus hermanos escondidos, esperando el momento de salir a la luz. Bueno amigos, hasta aquí sobre Marga Hill Rosette. Espero les haya gustado y hayan disfrutado de esta historia. Si ustedes tienen algún comentario, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si tienen algún artista en especial que quieran escuchar, por favor también. Les mando un beso, un abrazo y un apapacho donde quiera que se encuentren. Su amiga Diana Ríos. Un beso, bye.